Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice así: Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Esta es una historia muy particular, porque se nos presenta por primera vez a Priscila y Aquila, un matrimonio judío que vivían en Roma, pero por un mandato del emperador, quien terminó expulsando a todos los judíos de Roma, tuvieron que dejar su tierra, dejar su casa, para comenzar de nuevo, y comenzaron a vivir en Corinto. Y muy rápido también, al poco tiempo de que ellos llegaron, Pablo viene desde Atenas, de un momento no muy bueno, y llega a trabajar a Corinto. Conoce a este matrimonio y como trabajaban en el mismo oficio que él ya conocía, que era la fabricación de carpas, se queda a vivir con ellos. Y una de las cosas que nos muestra esta historia, y es el título del mensaje, es que muchas veces malas noticias nos llegan para buenos propósitos. Y esto es lo que podemos ver en esta historia, porque pensemos en Priscila y Aquila. Eran judíos, muy probablemente ya eran creyentes y vivían en Roma, tenían su vida, estaban establecidos allí, pero de un momento a otro tienen que dejar todo. Eso no es una buena noticia. A nadie de un momento a otro le gusta saber que debe dejar hogar, debe dejar familia, tierra, amigos y todo para ir a un lugar lejano o un lugar desconocido para empezar desde cero, de nuevo. Más encima, Corinto no era una ciudad muy cómoda para creyentes. Aún no fuera creyente y solo judío, no era muy cómoda porque era una ciudad muy lujuriosa, muy perversa. Había una gran cantidad de gente. Era conocida por el desorden, por la inmoralidad, la idolatría. Entonces no era un lugar muy cómodo para un creyente judío, un creyente incluso todavía más cristiano. Entonces allí tienen que vivir. Sin embargo, por otro lado, tenemos a Pablo, quien tampoco venía de muy buenas noticias, de muy buenos eventos, porque en su segundo viaje misionero, Tesalónica, es perseguido. Llega a Berea, si bien los creyentes allí eran más nobles, vuelve a ser perseguido y tiene que escapar otra vez. Y llega a Atenas. Si bien en Atenas no es perseguido, en Atenas le pasa algo muy particular. Es humillado. La gente se ríe y se burla de él y lo toma como un loco por lo que comenzaba a predicar. No le hicieron caso. Si bien varios creyeron, termina yéndose a Atenas luego de una situación no cómoda, no grata. Y llega a Corinto, vuelta, un lugar muy particular. Sin embargo, estos dos, Aquila, Priscila y Pablo, se encuentran por dirección divina. Dios guió a ambas circunstancias. Las malas noticias de Aquila y Priscila y las malas circunstancias de Pablo los juntaron para buenos propósitos. Y lo que vemos que sucede acá es, primero, Pablo tiene un ministerio muy bendecido en Corinto. De hecho, es el único lugar del cual sale sin persecución. Pasa más de 1 año y medio trabajando y enseñando la palabra de Dios. Y Priscila y Aquila son discipulados por Pablo, trabajan junto a él, no solo en lo material y en lo económico, que si bien no les faltó, fueron sustentados, es lo espiritual lo fundamental. ¿Qué pasa luego con estas personas? Pablo, luego de 1 año y medio, termina yéndose de Corinto para continuar su viaje y llega a Éfeso. Es muy particular. ¿Por qué? Porque al iniciar su viaje, su segundo viaje, Pablo quería ir a Éfeso. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Que Dios le dijo que no fuera hacia allá, y lo mandó hacia otro lado. Y vemos que al final de este viaje logra ir a Éfeso en el tiempo que Dios quiso, de la manera que Dios estableció, y entendemos que los propósitos de Dios son perfectos. Aquella mala noticia tal vez que recibió Pablo cuando Dios le dijo, no vas a ir a predicar allá, sino a este otro lado, vio que había una bendición detrás de eso, porque al tiempo pudo ir y ser de bendición en ese lugar, aunque fue breve su instancia. Pero ¿sabes quién acompañan a Pablo luego de irse de Corinto? Priscila y Aquila. Se van con Pablo. Aquellos que tuvieron que dejar su hogar
por fuerza mayor, hoy día dejaban su nuevo hogar voluntariamente. Aquellos que dejaron su hogar primero por mandato del emperador y tuvieron que irse rápidamente para encontrar un nuevo hogar, tristes, hoy día dejan su hogar alegres. ¿Para qué? Para servir a la causa de Dios, para servir al Evangelio. Y se fueron con Pablo a Éfeso y Pablo se fue de Éfeso. Pero aquí Priscila y Aquila no lo acompañaron. No, ellos se quedaron en Éfeso trabajando para la obra. Pablo estimó conveniente que ellos se quedaran allí. Pero aquí todavía la historia es que Dios es sabio, Dios es poderoso. Y Él nos hace pasar por malas circunstancias con buenos propósitos, para su gloria. Y todo lo que Aquila y Priscila vivieron sirvió para que ellos pudiesen servir a la gloria y a la obra del Evangelio. Entonces ellos se quedan en Éfeso. Ellos no fueron líderes de la iglesia, ellos no fueron grandes predicadores, al menos las escrituras no nos dicen que así sucediera. Pero ¿qué hicieron Pablo y Aquila? Se encontraron con un joven, con un judío llamado Apolos. Apolos predicaba lo que conocía, no era un conocimiento profundo, no era un conocimiento vasto, pero lo poco que conocía lo manejaba muy bien. Él había escuchado sobre Juan el Bautista. Y cuando Aquila y Priscila lo ven, ellos lo toman y lo disipulan. Y esto es increíble, porque Dios sacó a Priscila y Aquila de Roma para ir a Corintio y que Pablo se encontrara con ellos, que Pablo los disipulara por más de 1 año y medio, para que viajaran junto a Pablo a Éfeso y luego se separaran y ellos quedaran allí. Fueron discipulados por Pablo para que ellos pudiesen discipular a Apolos. ¿Y sabes quién es Apolos? Aquel de quien Pablo escribe en Corintios. Pablo sembró, Apolo regó, él es ese Apolos. Aquel que algunos idolatraron, pero Apolo no tuvo culpa allí, tuvo un eficaz ministerio en Corinto, de donde Aquila y Priscila venían. Ellos se fueron de Corinto para ir a Éfeso, discipular a Apolos y que Apolos volviera a Corinto a predicar y regar todo lo que Pablo había sembrado. Dios es sabio y es perfecto y muchas veces va a pasar eso en nuestra vida. Vamos a recibir malas noticias, incluso nos vamos a cuestionar, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir estas circunstancias? Pero debemos entender que en las manos de Dios, las malas noticias siempre sirven para buenos propósitos. Y Pablo lo escribió así: a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. A los que conforme a su llamado, a su propósito han sido llamados. Si amas a Cristo, si le sirves, aún las malas noticias van a servir para buenos propósitos. Y descansamos en su voluntad. Su voluntad es perfecta. Así como Priscila y Aquila recibieron malas noticias, sí, tú y yo también las vamos a recibir. Procesos difíciles, circunstancias complejas. Pero así como en Priscila y Aquila aquellas malas noticias sirvieron para buenos propósitos, también Dios tornará toda circunstancia difícil, compleja, en bendición, en buenos propósitos para tu vida, para mi vida, para la gloria suya y para el Evangelio. Que Dios te bendiga grandemente. Confiemos en Él. Él es sabio, bueno, justo y perfecto. Que Dios te bendiga.